Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí en este momento entonces para compartir junto a ustedes el estudio ya de arqueología bíblica y hoy lo hacemos con la clase 3, parte uno. Ya estamos en la página número 14. Hoy vamos a hablar acerca de los samaritanos. Ya dejamos para la otra próxima clase, la parte 2, la estela de Dan y el sello del rey Exequías. Ya hemos venido en cada clase mostrando a través de la arqueología, ¿verdad? Esta ciencia, que la Biblia es un libro, ¿verdad? Real, verídico, que no cuenta, ¿verdad? Historias, sino que cuenta historias, ¿verdad? Verídicas. Ya, sí cuenta historias, pero verídicas, perdón, historias, ¿verdad? Que son verídicas, que hechos que sucedieron allá, ¿verdad? En el Medio Oriente. Vamos entonces a la introducción, ¿ya? Samaria, capital del reino del norte. Vamos a hablar un poco acerca, ¿verdad?, del origen ya de los samaritanos y cómo la arqueología se encarga de confirmar ya la existencia del reino del norte llamado Samaria. Enclavada en un lugar privilegiado, desde donde se divisa la llanura costera de Sharón y las vías de comunicación al valle de Jezreel, la antigua heredad de Semer, del que queda vestigio de lo que pudiera ser una aldea o una granja, tal como indica 1 de Reyes capítulo 16, verso 24. Quiere decir, ¿verdad?, que la antigua capital del reino del norte, llamada Samaria, hasta el día de hoy existe y está enclavada en un lugar privilegiado, dice, ya desde donde se divisan, ¿verdad?, la llanura costera de Sharón y las vías de comunicación al valle de Jezreel. Ya, o sea, quien va para Israel los días actuales, ¿verdad?, puede ya, claro que necesita un permiso porque la actual Samaria de los tiempos bíblicos está en las manos ya de la, por decirlo así, ¿verdad?, de los palestinos, ya, y no propiamente de Israel. Aparte de eso, ¿verdad?, los palestinos no la reconocen con el nombre de Samaria, sino que le han cambiado el nombre por una cuestión política, una cuestión de contienda, ¿verdad?, con Israel, ¿ya? Pero Israel todavía la reconoce, ¿verdad?, como parte de la tribu de Judá y con el nombre de Samaria, ¿ya? Por lo tanto, quien va a Israel, si quiere visitar la antigua Samaria, ¿verdad?, ya pasar por ahí tiene que dirigirse a Cisjordania, entonces, ya, esto quiere decir cerca del Jordán, y para poder, ¿verdad?, visitarle hacia el norte de Israel, ¿ya? Entonces, antiguamente, ¿verdad?, este valle, ya, este monte se llamaba, ¿verdad?, Semer, ya, ese era el nombre original, entonces, ya, o Shomron, ya, Shomron en hebreo, ya, te llevaba este nombre, ¿verdad?, porque el dueño, el primer dueño, ¿verdad?, de esta heredad, ya se llamaba Semer, ya, la antigua heredad dice de Semer, del que queda vestigio de lo que pudiera ser una aldea o una granja, tal como indica 1 de Reyes capítulo 16, verso 24. Y podemos ver acá entonces la escritura, vamos a 1 de Reyes capítulo 16, verso 24, dice, y Omri, el rey Omri de Israel, dice, compró a Semer, el monte Samaria, por 2 talentos de plata, edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces cuenta la historia, ¿verdad?, que el rey Omri, ya, rey del norte de Israel, compra entonces de las manos de Semer, ¿verdad?, esta granja por 2 talentos, dice la palabra del Señor, de plata, ¿ya? Y construye ahí entonces su capital, ya trasladándola de donde estaba anteriormente, ¿verdad?, para Samaria, ¿ya? Y él le coloca el nombre de Samaria, ¿verdad?, porque lleva el nombre de su antiguo dueño Semer, ¿ya? Dice acá, fue el lugar donde Omri construyó la Acrópolis de Israel sobre el año 880 a.C., trasladando la capital del reino desde su anterior emplazamiento en Tirsa. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el texto bíblico entonces, confirmando, ¿verdad?, que fue Omri que compró esta heredad, ¿ya?, y construyó ahí entonces la capital del reino del norte y le puso por nombre, ¿verdad?, Samaria, ¿ya? Pero el primer dueño fue Semer.
Ya, otra cosa a destacar, ¿verdad? Y decir de que en la antigua capital, ¿verdad? De Samaria y el reino del norte, todos los que vivían eran judíos. Ya no habían ahí extranjeros. ¿Ya, hermano? Cuando se divide el reino, ¿verdad? Entre el sur y el norte, todos los que viven ahí, ¿verdad? Son entonces tribus de Israel. ¿Ya? Bien. Ahí vemos entonces una foto actual en el lado izquierdo de su pantalla, ¿verdad? De Samaria, de la actual Samaria. ¿Ya? Como dije anteriormente, esto está hoy en día en las manos de los palestinos. ¿Ya? Así que quien quiera visitar, ¿verdad? La antigua Samaria, tiene que cruzar la frontera de Cisjordania, ¿ya? Y para poder visitar entonces la antigua Samaria, que hoy también tiene otro nombre, ellos se la cambiaron, ¿verdad? Y acá vemos un mapa entonces del reino de Israel en la época de los Melahim, de los reyes, ¿ya? Y vemos el reino entonces acá del norte, ¿ya? Y acá está Samaria, ¿ya? Y dice que el templo, ¿verdad? De los samaritanos fue construido acá en el monte Gerizim, ¿ya? Hay dos montes importantes acá, que es el monte Gerizim y el monte Ebal, ¿ya? Acá entonces vemos entonces Samaria, ¿ya? Ahí está la capital donde Omri entonces establece, ¿verdad? Su capital, ¿verdad? Construye la capital del reino del norte cuando se divide en la época de Salomón, ¿ya? En la época de Salomón, cuando muere Salomón, entonces asume el reino, ¿verdad? Jeroboam en el reino del sur, que es acá abajo, en Jerusalén, y Roboam en el reino del norte, ¿ya? Roboam y Jeroboam, ¿ya? Y entonces Omri, entonces quien compra acá el monte, ¿verdad? De la heredad de Samaria, ¿verdad? Y acá en el monte Gerizim, más en la frente, vamos a ver, ¿verdad? Se construye un templo samaritano, ya donde los samaritanos adoran al Señor. Fue en este monte también Gerizim y el monte Val, ya donde Moisés mandó, ¿verdad? Colocar sacerdote arriba de estos montes, ¿verdad? Antes que Israel cruzase, saliese del desierto y cruzase el Jordán, ¿verdad? Para dar la bendición y la maldición. Cuando Israel sale entonces, ¿verdad? Y entra a la tierra prometida, hay dos grupos, ¿verdad? Dando bendición y maldición sobre aquellos que guardaban o no guardaban la ley. Fue en este monte Gerizim. Así que es un monte que tiene mucha historia. Samaria en hebreo, ¿verdad? Es Shomrom. Es el nombre en hebreo, ¿verdad? Era una región montañosa de la antigua Judea, ¿ya? Ubicada en la parte central del reino de Israel, dice. Se le dio este nombre por la antigua ciudad de Samaria, capital de aquel reino, que se emplazaba en un monte al noroeste de Siquem. Actualmente en el ámbito internacional, dice, este territorio y el fin de la antigua Judea, ambos predominantemente árabe, dice. Se conoce como Cisjordania, el territorio más acá del río Jordán. Entonces, hoy en día esto aquí, ¿verdad?, pertenece a la autoridad palestina, ¿ya? En Cisjordania, ¿ya? En manos también árabes, ¿ya? Dice, mientras que en el sistema administrativo israelí recibe el nombre de área de Judea y Samaria. O sea, para los israelitas, ¿verdad? Sigue siendo esa parte, ¿verdad? Judea y Samaria, aunque no está hoy en día en las manos de ellos, ¿ya? Bien. Origen étnico de los samaritanos, ¿ya? Como según sugiere la versión judía, en la historia, los samaritanos descenderían de los pobladores extranjeros llegados a Samaria, luego de que los asirios deportaran a los auténticos israelitas que aquí vivían. Sin embargo, los samaritanos siempre han reivindicado ser los descendientes de los israelitas del reino de Israel que permanecieron en Samaria tras la deportación. ¿Ya? Estamos en la página número 14. Entonces, étnicamente, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad?, que los samaritanos son, ¿verdad?, una mezcla, ¿ya?, de judíos y extranjeros. Como dice acá, ¿verdad?, en 1 Reyes capítulo 17, vemos acá cuando, versículo número 1 Reyes capítulo 17, versículo 24, ¿ya? Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serbarín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces vemos acá con la palabra del Señor, hermano, que el reino del norte, ¿verdad?, de Israel fue llevado cautivo, ya por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, ¿verdad?, de los hijos de Israel, del reino del norte. Entonces
el Señor finalmente, ¿verdad?, decide castigarlo y que sean llevados a Asiria. Era costumbre los reyes en la época, ¿verdad?, de llevar ya a sus cautivos, ¿verdad?, a quienes habían conquistado a sus tierras, para que así ellos no volvieran nuevamente a levantarse, no volvieran, ¿verdad?, a fortalecerse. Pero el rey asirio, ¿verdad?, no se llevó a todos los judíos, sino que dejó a los más pobres, dejó a los agricultores, a los zapateros, ya, a los herreros, ya. Dejó entonces ahí en Samaria, ya, para que trabajasen, ¿verdad?, la tierra, y para que la tierra también, ¿verdad?, no quedase, ¿verdad?, desolada, ya, no viniese a quedar, ¿verdad?, desolada. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17, podemos ver ahí, ¿verdad?, cuando entonces cae el reino del norte, ¿verdad?, dice caída de Samaria y cautiverio de Israel, dice. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, dice, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Alá, ya, dice acá, en Abor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. ¿Se da cuenta entonces? Samaria cae en las manos del rey, ¿verdad?, de Asiria, dice la palabra del Señor, ya. El reino del norte, ¿verdad?, es llevado cautivo, ¿verdad?, hacia Siria. Claro que la capital Samaria, ¿verdad?, se demoró en caer, ¿verdad?, demoró 3 años en caer, pues fue sitiada, pero cayó finalmente, ¿verdad?, y fueron llevados todos cautivos. Pero el rey, ¿verdad?, como era costumbre en la época, dejó a los más pobres de la tierra para que trabajasen la tierra, ¿ya? Como dice acá en Primera de Reyes capítulo 17, perdón, Segunda de Reyes capítulo 17, ¿ya? Corrijan ahí esa referencia, Segunda de Reyes capítulo 17, ¿ya? Entonces, como era costumbre, ¿verdad?, en la época, él trasladó ya al pueblo, pero trajo gente de allá, ¿ya? Dice la historia, ¿verdad?, la palabra del Señor, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, dice que, ¿ya? Dice la palabra del Señor, capítulo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sebafarbaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en su ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey de Israel, verdad? O sea, el rey de Asiria, trajo gente de allá, ¿ya? No solamente asirios, sino también gente de otros pueblos, seguramente esclavos que él tenía allá, para que habitasen entonces en Samaria. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando estos pueblos, ¿verdad?, extranjeros llegaron ahí, ¿verdad?, principalmente asirios, se mezclaron con los judíos que habían quedado. Y ahí se produce entonces, ¿verdad?, esta etnia, ¿verdad?, de los samaritanos. ¿Ya? Por eso que son tan rechazados en los tiempos, ¿verdad?, de Jesús. ¿Ya? En los tiempos de Cristo eran tan rechazados, ¿verdad?, porque ellos no eran judíos puros, eran mirados como judíos de segunda clase, ¿ya?, y como una mezcla. Entonces por eso eran tan mal mirados. Esto, ¿verdad?, lo que hemos hablado hasta el momento, ¿verdad?, es historia bíblica, es lo que está en la escritura. Pero la historia extra bíblica, ¿verdad?, en la voz de Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, ¿ya?, confirma lo que la escritura dice. Dice Flavio Josefo, ¿verdad?, en la Antigüedad de los Judíos, trasladó a otros pueblos, aquí está hablando del rey asirio, de un lugar denominado Cuta, ¿ya? Pues en Persia, dice, hay un río de este nombre, para que habitaran en Samaria. Aquí está hablando, ¿verdad?, de lo que hizo este rey, ¿verdad?, asirio, ¿ya? Trajo pueblos de allá y los trajo a la capital, ¿verdad?, es Samaria, que había sido invadida por él. Y la región de los israelitas, dice. Los tuteos fueron transportados a Samaria, ¿ya? Así se les llamaba a los judíos, ¿verdad? Se los llama con este nombre hasta ahora por proceder de una región llamada Kuta, ¿ya?, que se encuentra en Persia, ¿verdad?, donde hay un río de este nombre.
Eran 5 pueblos diferentes y cada uno llevó consigo su propio Dios, al que veneraban de acuerdo con su rito tradicional. ¿Ya? O sea, aquí vemos entonces que el rey asirio no solamente trajo, ¿verdad?, 5 pueblos diferentes, 5, ¿verdad?, naciones diferentes a vivir a Samaria, sino que también cada uno de estos dice que traía sus propios ritos y dioses, ¿ya? Con su rito tradicional. Por esto dice, citaron la cólera y la indignación del Dios Supremo. Aquí se está refiriendo, ¿verdad?, a Jehová, el Dios del pueblo de Israel. Les envió una peste que los diezmó, dice Flavio Josefo, y esto se confirma en Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿ya? Dice, y aconteció al principio, versículo 25, del capítulo 17 de Segunda de Reyes, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban, ¿ya? O sea, Dios los castigó a estos pueblos, ¿verdad? Porque venían a vivir a la tierra que era de Israel, ¿verdad? El reino del norte, a Samaria, y traían sus propios dioses y no adoraban al Dios de la tierra, a Jehová, ¿ya? Que era el Dios de Israel. Y esto indignó al Señor, ¿verdad? Al punto que Dios mandó leones para que se los comiesen, dice la escritura, pero Flavio Josefo ya no habla de leones, habla de una plaga, dice. ¿Ya? Bendito sea el Señor. El hecho, ¿verdad?, haya sido leones o plaga, es que Dios castigó a esta nación extranjera. ¿Ya? Dijeron pues al rey de Asiria, verso 26, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Se está refiriendo aquí a Jehová, ¿verdad? Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria dice, mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habita allí y le enseñe la ley del Dios del país. O sea, ¿qué es lo que hizo entonces el rey asirio para que los leones no se comiesen a las naciones que él había llevado a vivir allá? Mandó, ¿verdad?, un cohen, un sacerdote, los que había llevado cautivo de Israel, de Samaria, ¿ya?, para que le enseñase la Torá, la ley, ¿verdad?, de los hijos de Israel. ¿Ya? Pero ellos seguían adorando a sus dioses de la misma forma y sirviendo a Dios. O sea, había, ¿verdad?, un sincretismo, una mezclolanza, ¿verdad?, de creencias, de religiones. Es como hoy en día, ¿verdad?, hay muchos católicos, ¿ya?, que a pesar de ser católicos practican la macumbería, la hechicería y tienen otras, ¿verdad?, creencias. O sea, hay un sincretismo, ¿ya? Eso se llama sincretismo. Muy bien. Los samaritanos no eran un pueblo puro. Ellos tenían una mezcla, dice, desde el punto de vista étnico y genético. ¿Ya? O sea, étnico y genético, ¿por qué? Porque uno eran judíos y los otros, ¿verdad?, eran extranjeros, eran asirios. Entonces ahí se produjo, ¿verdad?, una mezcla. ¿Ya? A este respecto, un estudio genético tuvo como conclusión, un estudio que se hizo ya tiempo atrás, ¿verdad?, dice que tuvo como conclusión, gracias al análisis del cromosoma, y que los samaritanos sí descienden de los israelitas, pero además el análisis del ADN mitocondrial demostró asimismo que también descienden de los asirios y otros pueblos arameos, dice, validando efectivamente el origen tanto local como foráneo de los samaritanos. O sea, el estudio que se hizo, ¿verdad?, ya años atrás, estamos en la página 5, ¿verdad?, demostró, ya, amados hermanos, que los samaritanos sí son judíos, descendientes judíos, pero también mezclados con ya asirios, ya, y pueblos arameos. Amén. Entonces, al reivindicar, ¿verdad?, los samaritanos y al decir, ¿verdad?, que ellos son judíos, que son un brazo, ¿verdad?, del judaísmo, tienen mucha razón, ¿ya? Quiero decirles que hasta el día de hoy, ¿verdad?, el monte Gerizim y Samaria existe allá, ¿verdad?, en Palestina, ¿ya? Y hay más de 800 samaritanos viviendo alrededor del monte Gerizim, ¿ya? Ahí vemos entonces un asirio, ¿verdad?, matando a un león, cazando un león, que vemos que en la época, ¿verdad?, había leones ya en esas tierras. Entonces esto viene a confirmar lo que dice la escritura, que los leones, ¿verdad?, se comían ya a estos pueblos extranjeros que vivían a vivir a la tierra de Israel. Origen. En el plano religioso, los samaritanos profesan el samaritaísmo, dice, una religión abrámica estrechamente relacionada con el judaísmo, que se sustenta en la Torá samaritana. O sea, ellos tienen, ¿verdad?, ellos practican, ¿verdad?, prácticamente la misma fe del pueblo judío, ¿ya? Aunque tienen su Torá, ¿verdad?, su propia Torá, ¿ya?,
que es la misma escritura, ¿verdad?, judía, pero con algunas alteraciones, ¿ya? Pero celebran también la Pascua, todavía van al monte Gerizim, donde estaba antiguamente el templo de ellos, ¿verdad? Cultúan a Dios, ya creen en Jehová, Dios de los cielos, como lo creen los judíos también. Su culto se centra en el monte Gerizim, dice, a diferencia del judaísmo, que tiene el monte Sión en Jerusalén como su monte santo. Ya, o sea, para ellos el monte Gerizim, ¿verdad?, es el monte sagrado. Precisamente en Gerizim hubo alguna vez un templo samaritano que se construyó a mediados del siglo V a.C. O sea, se llegó a construir un monte ahí, ¿verdad? Como los samaritanos no pudieron, ¿verdad? Los judíos en la época de Edra no dejaron que los samaritanos lo ayudaran, ¿ya? Porque los samaritanos en esa época, ¿verdad?, todavía adoraban a otros dioses, ¿ya? Tenían otras prácticas y debido a esta mezcla que yo les digo que existía de judío con asirio y arameo, pueblo arameo, entonces los judíos no dejaron que ellos construyeran con ellos el templo, ya, de Jerusalén. Y como en vista de esto, ¿verdad?, ellos fueron y construyeron su propio templo allá en el monte Gerizim, ¿ya? Dice a mediados del siglo V a.C., ¿ya? Construyeron su templo, ¿ya? Pero que posteriormente fue destruido, dice, por Juan Hircano en el año 128 antes de Cristo, ¿ya? Pese a ello, los samaritanos siguen hasta nuestros días rindiendo culto entre las ruinas de ese lugar, ¿ya? O sea, ellos llegaron a construir un templo ahí en el monte Gerizim, ya en el año 5 antes de Cristo, ¿ya? Pero ese templo fue destruido por el rey macabeo Juan Hircano, ya cuando hubo la revuelta macabea entre el periodo intertestamentario, ya entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento, Mateo, ya el rey Hircano, soldado macabeo, ya destruyó este templo cuando hubo la revuelta macabea, ya contra Antíoco Epifanes, ya. Entonces ellos destruyeron el templo, ¿verdad?, samaritano. Pero los samaritanos, ¿verdad?, continuaron, como dice acá, venerando su monte sagrado y celebrando en él sus cultos. De aquí, dije, surge la controversia sobre el monte donde se debía adorar a Dios. Eso lo vemos, ¿verdad?, en Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana, ¿verdad?, conversa con Jesús, ¿verdad?, y le dice, ¿verdad?, que para ello el monte sagrado ya no es Jerusalén, sino el monte Gerizim. Podemos ver eso en Juan, abra su Biblia, Juan capítulo 4, verso 20 al 21. Dice la palabra del Señor así, ya, Juan capítulo 4, verso 20 al 21. Dice, ya, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Eso es lo que le dice la mujer samaritana a Jesús, ¿verdad? Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene y cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces la mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron en este monte. Está hablando en tiempo pasado, ¿verdad? O sea, quiere decir que el monte, el templo en el monte Gerizim ya había sido destruido. Por eso la mujer samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ya, o sea, ya el templo no existía, porque en la época de los macabeos, ¿verdad?, había sido destruido, pero ellos seguían yendo al monte Gerizim y diciendo que el monte Gerizim era el verdadero lugar donde se tenía que adorar a Dios. Ya aquí vemos fotos de las ruinas del templo samaritano, ya en el monte Gerizim, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, tanto su lado izquierdo como su lado derecho, ¿verdad?, de la pantalla, existen. ¿Quién construyó este templo? ¿Quién fue que construyó el templo en el monte Gerizim? En el siglo V los judíos no dejaron, dice, que los samaritanos construyeran con ellos el templo. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 4, verso 1 al 2, ¿ya? Tanto en la época cuando Nehemías fue a reconstruir los muros, ¿verdad?, de Jerusalén, como también en el libro de Edra. Vemos que Nehemías, ¿verdad?, no dejó que ellos construyeran con ellos, ni el muro ni el templo, porque los samaritanos, ¿verdad?, como les digo, seguían adorando a otros dioses, ¿ya? Y la orden, los judíos sentían que la orden, el rey Ciro se la había dado a ellos para reconstruir tanto los muros, ¿verdad?, como el templo, ¿ya? Entonces ellos sentían que nadie más tenía que ayudarlo, ¿verdad? Y conocían también la mezcla, ¿verdad?, de los samaritanos. Vemos en Nehemías capítulo 4, verso 1 al 2, dice, cuando yo Sanbalat de verdad era un samaritano,
que nosotros edificamos el muro, se enojó, dice, y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. ¿Ya? Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones el polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Ya? Entonces vemos acá, hermanos, que por esta razón, ¿verdad?, había estos resentimientos tanto de los judíos como de los samaritanos. Por una parte, los samaritanos estaban resentidos porque no lo habían dejado construir junto con ellos, ¿verdad? Y por otro lado, los judíos tenían resentimiento porque habían sido, ¿verdad?, enemigos. Se habían opuesto, ¿verdad?, a que Israel reconstruyera los muros, ¿verdad?, o el templo, ¿ya? Tanto en la época de Nehemías como de Edras. Dice, ¿quién construyó el templo? ¿Quién fue que construyó entonces este templo en Gerizim? ¿Ya? Allá en Samaria, el monte Gerizim. ¿Ya? Dice Nehemías capítulo 13, verso 28, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, ¿ya? Eliasib, está hablando aquí Nehemías, ¿verdad?, en su época, ¿ya? Dice que había un sacerdote llamado Joiada, que era el sumo sacerdote en la época de Nehemías, ¿ya? Dice, era yerno de Sanbalat, Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Mira lo que dice Nehemías, que un hijo, ¿verdad?, del sumo sacerdote de Israel, imagínense ustedes, hermano, ¿ya?, se había casado entonces con una hija de Sanbalat, este, ¿verdad?, gobernador samaritano. Por eso Nehemías dice, lo ahuyenté de mí, o sea, lo correteé, lo eché, porque no podía hacer esto, trajo un escándalo tremendo. Sanbalat Cuteo, de nacionalidad y gobernador de Samaria, dice, dio en matrimonio a su hija a Manasés. O sea, se llamaba entonces el sacerdote, hijo de el sumo sacerdote, se llamaba Manasés, sacerdote de Jerusalén, dice, esperando con este afecto la alianza de los judíos. O sea, que dice Flavio Josefo aquí en Antigüedad de los Judíos, viene a confirmar lo que dice el libro de Nehemías, que el sumo sacerdote, ¿verdad?, ya hizo que su hijo Manasés se casara ya con la hija del gobernador de Samaria, para así poder hacer una alianza entre judíos y samaritanos. Pero Nehemías no aceptó esto, esperando con este afecto la alianza de los judíos. Pero en la ciudad santa produjo gran escándalo, dice, que un levita se uniera con un idólatra. De hecho, la ley prohibía, hermano. Menos los sacerdotes podían casarse con una extranjera. Esta infracción causó la ira del gran sacerdote Jado y mandó que repudiase a su mujer Manasés. No quiso obedecer y se retiró a Samaria, donde esperaba que su suegro lo ayudase a construir un templo como el de Jerusalén, antigüedad de los judíos. Flavio Josefo. Esto lo puede ver usted en el libro de Flavio Josefo, Antigüedad de los judíos. ¿Ya? Entonces el propio Flavio Josefo da testimonio de esto, de que quien construyó el templo, ¿verdad?, ya fue Manasés, hijo del sumo sacerdote de la época. Y como Nehemías, ¿verdad?, lo correteó, se tuvo que ir, ya se fue a vivir con su suegro a Samaria, esperando que su suegro lo ayudase a construir también un templo para que él fuera el sumo sacerdote. Y realmente se construyó. Se piensa, ¿verdad?, que hasta el siglo, ¿verdad?, sexto, séptimo, ¿verdad?, de Alejandro el Magno, ¿verdad?, se terminó el templo de Gerizim, en el monte Gerizim, ¿verdad?, allá en Samaria. Y entonces los samaritanos adoraban, ¿verdad?, en ese templo, hasta que fue destruido, ¿verdad?, como le decía anteriormente, en la revuelta de los macabeos. Dice, en tiempos bíblicos los judíos despreciaban a los samaritanos, pues los juzgaban corrompidos por el paganismo. Esta antigua animadversión, surgida de la rivalidad histórica y cultural entre samaritano y judío, es importante para poder entender con claridad los pasajes evangélicos de la parábola del buen samaritano y el de la mujer samaritana. El primero de los cuales se sirve de aquel viejo prejuicio judío que atañe a los samaritanos para resaltar la importancia de las buenas obras frente al culto aparente y rutinario. ¿Ya? Entonces había una enemistad entre samaritano y judío, por lo que yo le decía, por la mezcla, ¿verdad?, de ellos, ya entre extranjeros y judíos, y porque también los samaritanos, ¿verdad?, se oponían, muchas veces se oponieron y fueron grandes enemigos, ¿verdad?, de los judíos. A veces estaban al lado de ellos, ¿verdad?, cuando les convenía, y cuando no, ¿verdad?, se apartaban de ellos. Así dice también el historiador Flavio Josefo. Eran como el camaleón, ¿ya? Y en los tiempos de Cristo, ¿verdad?, la peor cosa, la peor maldición que usted pudiera echarle a un judío, ¿verdad?, era llamarlo de samaritano. Ya así de odiosidad le tenían los samaritanos y viceversa, los samaritanos también a los judíos.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? O sea, aquí volvemos a Juan capítulo 4, ¿verdad? Cuando dice el texto que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, ¿ya? Y se encuentra con esta mujer entonces, ¿verdad? Y ella se extraña de que un judío, ¿verdad?, le pida agua a ella. ¿Cómo tú le dices? Porque, le vuelvo a repetir, ¿verdad?, había esta enemistad. ¿Ya? Juan 8:48, contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tiene un demonio? Miren a Jesús, ¿verdad? Lo llamaron de endemoniado y más encima, ¿verdad? Piedra, ya, la gota final, ¿cómo se dice? De samaritano. O sea, la peor cosa que usted puede hacerle a un judío, ¿verdad? Eres samaritano, ¿ya? Bien, acá entonces tenemos un mapa, ¿verdad? Ya acá abajo, hacia el sur, tenemos la capital Jerusalén, el reino del sur. Y acá arriba, ¿verdad? Tenemos entonces la capital del reino del norte, que es Samaria. ¿Ya? Ahora, los judíos, ¿verdad? Que salían de Jerusalén cuando querían ir hacia Galilea, ¿verdad? Hacia el norte, para no pasar por Samaria, porque era camino obligatorio, entonces se dirigían hacia Jericó y salían hacia el desierto. ¿Ya? Salían entonces hacia el desierto y daban la vuelta por el desierto entonces para poder llegar a su destino y así no pasar, ¿verdad?, por Samaria porque también era peligroso. Muchas veces los samaritanos, ¿verdad?, los apedreaban, los maltrataban, ¿verdad? Entonces para no pasar por esa humillación se daban la vuelta, ¿verdad?, por el desierto. Muy bien, lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, es historia bíblica, ¿ya? Pero ahora vamos a ir propiamente dicho, ¿verdad?, lo que es la arqueología, que viene a confirmar, ¿verdad?, la existencia del reino del norte de Samaria, ¿ya? La arqueología confirma la existencia, dice Samaria. La estela del rey Mesha de Moab menciona a Omri como dominador de su país, ¿ya? O sea, la propia estela del rey Mesha que estudiamos ya en otra clase pasada, ¿verdad?, nos viene a confirmar y nombra, ¿verdad?, al rey Omri. Y el rey Omri, ¿verdad?, sabemos por la escritura que era rey del reino del norte, cuya capital era Samaria. O sea, la arqueología viene a confirmar entonces el relato bíblico. En segundo lugar, la estela del rey asirio Salmanasar III habla de la gran fuerza de carro de guerra de Acab en la batalla de Karkar. ¿Ya? O sea, el propio rey asirio Salmanasar III, ¿verdad?, en su estela que está acá arriba, ¿verdad?, también, ¿verdad?, confirma que existió el reino del norte, ¿verdad?, cuyo rey en la época de él, ¿verdad?, era el rey Acab, que tenía un gran ejército de carros, ¿ya?, y caballos. ¿Ya? Entonces la propia estela del rey de Asiria. Entonces vemos que la arqueología, hermano, ¿verdad?, viene a confirmar el relato bíblico. Y como tercera, la estela de Tel Dan, la que vamos a estudiar después, en la que el rey Asael, dice, de Siria, menciona su enfrentamiento con Joram, que también, ¿verdad?, era ya de la casa de Omri, dice. Ya era un rey, ¿verdad?, del reino del norte de, ¿verdad?, Eh, Samaria. Dice, es nombrada en diferentes referencias a Israel, aún de monarcas muy posteriores en el tiempo a este. ¿Ya? Estamos en la página número 5. Entonces, esta estela, ¿verdad?, tanto del rey de Moab, rey Mesha, ¿ya?, como del rey, ¿verdad?, asirio, Salmanasar III, ¿verdad?, estas estelas vienen a confirmar la existencia del reino del norte, cuya capital era Samaria. Y mencionan a reyes, ¿verdad?, que fueron reyes en la capital de Samaria. El obelisco también del rey Salmanasar III, que viene siendo el obelisco este, ¿verdad?, que está acá, de piedra, tallado en varias caras, ¿verdad? ¿Ya? La escultura fue hallada en 1846, dice este obelisco, por el arqueólogo Hausten Henry Layard, en Nimrod, o Calú, antigua capital asiria, dice. En Nimrod, entonces, antigua capital asiria, junto al río Tigre, dice, ¿ya? A 30 kilómetros del actual Irak, fue encontrado entonces este obelisco, ¿ya?, que relata, ¿verdad?, ¿ya?, y en su relieve dice, se enumeran los logros realizados por el rey Salmanasar III, este rey sirio. O sea, aquí relata, ¿verdad?, sus logros, sus batallas, sus conquistas, ¿ya? Y entre estas cosas, ¿verdad?, que él relata, aparece el nombre de Jehú, rey, ¿verdad?, ¿ya?, descendiente de Omri, ¿ya?, del lugar de Omri, ¿ya?, el rey Jehú, tributo de Jehú, ¿verdad?, antiguo reino del norte de Israel. Acá encontramos entonces al rey Jehú rindiéndole honores a Salmanasar III en esta, ¿verdad?, imagen, en este tallado en piedra. ¿Ya? Encontramos al rey Jehú, ya rey del norte de Samaria, capital de Samaria, porque pagaba tributo, ¿verdad?, al rey
Salmanasar III, rey de Siria. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, la propia, ¿verdad?, arqueología viene a confirmar, ¿verdad?, lo que yo le estoy relatándole, ¿verdad?, o lo que la escritura, ¿verdad?, sagrada dice. ¿Ya? Acá tenemos otro hallazgo arqueológico que vienen a confirmar, ¿verdad?, la existencia del reino del norte, ¿verdad?, cuya capital fue Samaria. En el año 30 a.C., dice el emperador Augusto, ¿ya? Está hablando del César, ¿verdad?, de la época, en el año 30 a.C., ¿verdad?, que gobernó del 63 a.C. hasta el 14 después de Cristo, le otorgó, dice, esta ciudad a Herodes el Grande. Herodes el Grande, el tiempo de Cristo, que mandó a matar a los niños, ¿verdad? Ya, este Herodes el Grande, ¿verdad?, fue un rey, ya, que también amplió el templo, ya, por eso se le llama el templo, ¿verdad?, el templo de Herodes. Ya, era el templo, ¿verdad?, que construyó Edra, pero Herodes viene, ¿verdad?, y lo amplía, ya, porque Herodes era muy dado, ¿verdad?, era muy dado a la arquitectura, ya, sobre todo a la arquitectura, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, con diseño, ¿verdad?, romano, griego, ya, él se preocupaba mucho, ¿verdad?, de imitar, ¿verdad?, los grandes templos, ¿verdad?, casas o torres que existían, ¿verdad?, en Roma, porque él estuvo en Roma también, Herodes, ¿verdad? Entonces el emperador Augusto, ¿verdad?, en reconocimiento, en pago a Herodes, ¿verdad?, porque lo ayudó durante la expansión, ¿verdad?, romana, hay unas guerras que hubieron ahí, ¿verdad? Herodes ayudó a Roma. Entonces Augusto, ¿verdad?, o César lo nombra rey ya a Herodes, rey de Israel, ¿verdad? Y le da también, le otorga esta ciudad de Samaria, la cual él viene, ¿verdad?, y le cambia el nombre de Samaria por Sebaste, en honor de Augusto. O sea, le coloca el nombre, ¿verdad?, del César de la época. ¿Ya? Y dicen, ¿verdad?, que él construye acá en Samaria, ¿verdad?, en sí, donde estaba antiguamente el templo de los samaritanos, ¿verdad? Construye, ¿verdad?, un acueducto, construye, ¿verdad?, un palacio, ya construye, dice la historia, ¿verdad?, un anfiteatro para celebrar juegos, todo con estilo, ¿verdad?, y diseño, ¿verdad?, griego romano, ¿ya? Y aquí encontramos, ¿verdad?, la base del templo de Augusteum, en la cumbre de la colina, originalmente 25 metros de altura, que el propio Herodes construyó en honor, ¿verdad?, a Augusto César, ¿ya? Aquí está la base del templo. Dice Sebasté, la traducción griega en latín Augusto. Allí Herodes construyó un templo a Augusto sobre el palacio de Omri, un estadio, un foro, un acueducto y una calle con una columna en dirección este-oeste. ¿Ya? Aquí están las columnas, ¿verdad? Aquí hay una foto de las columnas que construyó, ¿verdad?, Herodes, ¿ya?, allá en Samaria, ¿ya? Y él le cambió el nombre por Sebaste. El templo Augusto es una estructura impresionante que todavía se mantiene en pie en la actualidad, como lo hacen muchos los restos romanos. Felipe el Evangelista fue allí a predicar el Evangelio y a realizar milagros, y debió haber caminado las mismas calles y visto los edificios de Herodes, dice Hechos capítulo 8, versos 5 al 13. Entonces aquí vemos cómo la arqueología entonces viene a confirmar, ¿verdad?, la historia. Si usted va actualmente, ¿verdad?, allá a Israel y se va hacia el lado norte, ¿verdad?, el lado palestino, y visita estos lugares arqueológicos, va a encontrar, ¿verdad?, el templo ahí, ¿verdad?, de Herodes, ya que construyó en honor, ¿verdad?, al César, y estos pilares, ¿verdad?, esta entrada con pilares la va a encontrar allá. En lo que antiguamente, ¿verdad?, era Samaria, o la capital, ¿verdad?, del Reino Norte. ¿Ya? En 1910, durante la expedición de la Universidad de Harvard, dice, se localizaron en el Palacio de acá un grupo de unos 100 ostrácades. ¿Ya? ¿Qué es lo que eran ostrácades? Eran estas piedras que ustedes ven acá, ¿verdad?, con escritura paleo-hebrea. ¿Ya? Dice que se encontraron ya donde se localizaba antiguamente el Palacio de acá, o sea, allá en donde estaba, ¿verdad?, el Reino del Norte, en Samaria. ¿Ya? Donde estaba el palacio de Acab, que fue una época de mucho lujo, fue una época de mucha riqueza, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, donde Acab incluso se construyó, ¿verdad?, un palacio de mármol. Tenía una cama de mármol, ¿verdad? Había mucho dinero, pero el pueblo sufría. Por eso que Dios levanta entonces al profeta Amós en los días de los reyes, ¿verdad?, del reino del norte, para reprenderlo. Porque dice la palabra del Señor que era tanta la maldad que se cambiaba un hombre por un par de zapatos, dice la escritura.
Y el Amós, ¿verdad? Reprende, vosotros que dormís, ¿verdad? En camas de mármol, en casas de mármol, ¿ya? Esto también se encontró estos leones, ¿verdad? De mármol, donde era antiguamente el templo de Acab, allá en Samaria. ¿Ya? Estos leones de mármol, la arqueología, ¿verdad? Viene a confirmar el relato bíblico. Estos son leones, ¿verdad? De mármol, que fueron encontrados también ahí. ¿Ya? En estas, como dice acá, ¿verdad? Ostraca, que eran estas piedras escritas, ¿verdad? ¿Ya? Dice, cuya inscripciones se habla el suministro a la corte de vino y aceite proveniente de diferentes lugares alrededor de Samaria. O sea, los samaritanos que vivían alrededor, ¿verdad? El pueblo pobre tenía que pagar, ¿verdad? De impuestos, ¿ya? Vino y suministro, dice. Recuerden ustedes que en la época, ¿verdad? Los tributos no se pagaban con dinero, con plata. Se pagaban, ¿verdad? Con productos de la tierra. En ellas no se menciona el nombre del rey, pero al indicar en algunas, a los 17 años del reinado, podría ser Acab, Joacás o Jeroboam II. Posiblemente fue en la época de estos tres reyes, siendo este es el más posible en la época de Jeroboam II. ¿Ya? Como le digo, en esta época había mucho lujo, mucha ostentación, y por eso también Dios permitió la caída, ¿verdad?, de Samaria, del reino del norte de la capital. Entonces, todas estas cosas, hermanos, vienen a confirmar, ¿verdad?, el relato bíblico, ¿verdad? Hemos visto que el reino del norte, ¿verdad?, cuya capital era Samaria, sí existió, ¿verdad? Porque el relato bíblico lo viene a confirmar una vez más, ya que lo que la escritura dice, ¿verdad?, la historia y la arqueología lo confirman. Que el Señor les bendiga, espero que haya sido de bendición este estudio, ¿verdad? Repasen, estudien, para que si ustedes puedan entonces el día de la prueba, ¿verdad?, no equivocarse, ¿verdad? Y saber cuál es la respuesta, ¿ya? En el próximo estudio vamos a estar hablando entonces acerca de, vamos a hablar acerca de, vamos a hablar de la estela de Dan, que es un tema muy importante también, y del sello del rey Ezequías. Que el Señor les bendiga. Amén.